Quería hablar de algo acorde a los sucesos que estamos viviendo, como para, de alguna manera, sentir una palabra de Dios clara en nuestras vidas. He estado orando y he estado buscando entre algunas cosas que en algún momento he hablado y mi cabeza daba vueltas en torno a un texto bíblico. Vamos a escuchar muchos textos bíblicos en esta noche, pero en especial Romanos capítulo 8, versículo 35, que nos dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y sigue hablando de un montón de cuestiones el apóstol Pablo, pero dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir este texto? Este texto no está hablando de un voto nuestro, como diciendo: a mí nada me va a hacer que deje de amar a Dios. No es un compromiso humano hacia Dios lo que Pablo está planteando, sino lo que está diciendo es: no hay nada que nos haga creer o pensar que Dios haya dejado de amarnos. No se inventó, no existe en esta tierra nada que nos tenga que hacer creer que Dios dejó de amarnos. En otras palabras, Dios nos ama siempre. Aunque estemos bien, aunque estemos mal, aunque nos sintamos bien o aunque nos sintamos mal, el amor de Dios siempre es constante. Algunas veces nosotros podemos disminuir en grados de amor, ¿no? Hay veces que las cosas de esta vida nos fascinan, nos distraen, nos alejan un poquitito, nos hacen olvidar un poco de Dios, pero Dios siempre nos ama de la misma manera. Por eso dice Timoteo que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece ¿cómo? Permanece fiel. Pero en especial en este versículo 35, cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? La palabra angustia es una palabra muy importante para nosotros, porque es un sentimiento que con bastante frecuencia nos toca experimentar. Y muy en especial la angustia se trata en los Salmos. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, tenemos que entender que los Salmos fueron escritos desde el corazón. Es decir, los Salmos no son la palabra de Dios para nosotros, sino que los Salmos son la expresión del corazón del hombre, lo que Dios nos cuenta de las expresiones del corazón del hombre. Por lo tanto, no siempre los salmos expresan las cosas como son, sino como se sienten. Esto es lo interesante. Nunca se te ocurra hacer teología de un salmo, porque los salmos expresan las cosas como el ser humano las siente, no como realmente son. Por eso muchas veces en algunos salmos las personas plantean la sensación de desamparo, de que Dios está durmiendo, de que Dios se descuidó, de que el Señor se olvidó y cosas por el estilo. Pero el hecho de que los salmos sean una expresión desde el corazón, que los salmos expresen los sentimientos más que los hechos, nos trae mucho aliento. Porque cuando nosotros leemos los salmos, nos sentimos tan identificados. Es decir, leer un salmo para nosotros es como una frescura, porque decimos: no soy el único que está pasando por esto, no soy el único que está experimentando esta sensación. La palabra de Dios dice: se sabe que vas a experimentar esta sensación. En un salmo se puede describir exactamente lo que sentimos en diversas circunstancias. Y una de las palabras que abunda en los salmos es justamente la palabra angustia. Aparece a lo largo de los salmos esa palabra angustia 30 veces. O sea que tenemos 150 salmos, quiere decir que
cada 5 salmos nos vamos a encontrar con un salmo que nos habla de la angustia. ¿Será que Dios conoce que nuestro corazón es muy propenso a la angustia? Ahora, ¿qué nos dicen los salmos de la angustia? ¿Qué sentimos los seres humanos en medio de la angustia? En los idiomas bíblicos, la palabra angustia significa exactamente lo mismo que significa en castellano. Viene de angostura, estrechez, pasar algo con dificultad. Dicen los expertos de que la primera angustia que sufre el ser humano es cuando empieza a nacer, cuando pasa por ese canal de parto donde está definiendo la diferencia entre la vida de confort, de tranquilidad, de ruidos difusos y sordos protegido, con una buena temperatura, con una alimentación constante, a el frío de una sala, de la vida, ese chirlo para empezar a llorar. En el vientre materno no lloran las criaturas, comienzan a llorar afuera, en la vida. O sea, esa situación tal vez dicen que es la primera angustia. Es la idea de que nos estamos metiendo en una grieta que cada vez se va achicando más hasta que quedamos atrapados y sin aire. La angustia va, por lo general, acompañada de síntomas físicos como el dolor en el pecho y a veces la sensación de un nudo en la garganta o como tener una pelota en el estómago. Son sensaciones físicas que no hacen otra cosa que lanzar la alarma, estamos pasando por la angustia. ¿Qué nos cuentan los salmos acerca de la angustia? ¿Cómo nos sentimos los seres humanos cuando pasamos por momentos de angustias? Una de las cosas que nos ocurre en medio de la angustia es sentir que Dios se enojó con nosotros por algo. Cuando uno está pasando por alguna angustia dice, pero ¿será que en algo fallé, que Dios se enojó? El Salmo 6, versículos 1 al 7, nos dicen justamente este sentimiento. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En esos momentos de tristeza y culpa, nos parece que Dios se enojó. Nos perseguimos. Decimos, ¿habré fallado con algo? Hasta sentimos culpas infundadas. ¿Qué son esas culpas infundadas? Todos esos hubiera y hubiese que llenan nuestra cabeza, haciéndonos pensar que hemos hecho algo mal. Ahora, qué interesante, este salmo está hablando, bueno, en la muerte, ¿quién te va a alabar? Porque habla del sentimiento humano, como que el salmista estaba regateando con Dios y diciendo, no me dejes morir porque en la muerte ya no te voy a alabar. Hoy nosotros sabemos muy bien que el que muere en Cristo está con vida eterna, disfrutando de la presencia de Dios. Pero el salmista, desde su punto de vista humano, diciendo, Señor, no me sueltes, no me dejes pasar por ese canal de la angustia. Comenzamos a preguntarnos en medio de la angustia, ¿habré ofendido a Dios en algo? Cuando pasás por momentos difíciles, lo último que tenés que pensar es que Dios se enoja. Justamente los salmos lo muestran a Dios, Señor, no me reprendas en tu ira o en tu enojo, porque es el sentimiento humano. Pero ¿qué sabemos de Dios? Dios no es un Dios iracundo. Dios no es un Dios hipersensible que se ofende por cualquier cosa. Dios no es un Dios vengativo donde te la tiene jurada y está esperando la oportunidad para dártela. Dios no es ese que te dice, viste, esto te pasa por esto. Dios es un Dios de amor, pero nosotros los seres humanos frente a ciertos modelos humanos creemos que Dios es así, que Dios está esperando el momento para vengarse de lo que hicimos mal. Dios es un Dios que nos ama. Otro de los sentimientos que solemos enfrentar cuando estamos en medio de la angustia es el sentimiento de soledad. Sentimos que los que nos rodean nos han abandonado y hasta sentimos que estamos solos. El dolor
es algo muy privado. El dolor es algo muy sagrado. Una sola ocasión encontramos en la Biblia en la que Jesús le dijo a una mujer: no llores. Ella lloraba porque había perdido a su hijo. Pero Jesús le dijo: no llores, porque Él tenía la solución. Lo único que nos permite, o lo único que nos da licencia para decirle a una persona no llores, es tener la solución. Pero si no tenemos la solución, tenemos que llorar con los que lloran. Tenemos que solidarizarnos, poner nuestro corazón con ellos, porque el dolor es algo privado. Frente a una pérdida, muchos pueden llorar frente a esa pérdida, pero el llanto de uno no es exactamente igual al llanto de otro. Habrá un dolor más profundo de unos que de otros, tal vez de acuerdo a la relación que había con la pérdida, pero son todos dolores distintos, porque hay sentimientos distintos, porque hay afectos distintos. La pérdida trae entonces dolores distintos, al punto que nadie puede entender exactamente el dolor del otro. Por eso decimos que el sufrimiento es privado. Y al ser privado, tenemos la sensación de sentirnos solos, porque nadie nos comprende exactamente cómo nosotros creemos estar. El Salmo 22:11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En esos momentos la sensación humana es justamente la de decir: nadie me puede ayudar en medio de esto, nadie me puede sacar de esto. La gente puede tratar de confortarme, la gente puede tratar de darme explicaciones, pero hasta a veces algún imprudente termina transformándose en amigo de Job, dando explicaciones, cuando solamente uno sabe lo que puede sentir. Aunque varios integrantes de una familia hayan experimentado la misma pérdida, cada uno siente solo su dolor. En esos momentos es cuando creemos que nadie nos entiende, cuando nos sentimos totalmente solos, porque suponemos que nadie sabe lo que en realidad estamos pasando. Otro de los sentimientos de la angustia es que las cosas permanecen en el mismo lugar, que no mejoran, que permanecen igual y que hasta empeoran. Cuando solemos decir: no veo una luz al final del túnel, no veo una salida, no veo una esperanza. Esto lo dice el Salmo 25, versículos 16 y 19, que dicen: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. ¿Será que los enemigos de David estaban aumentando? Acá está diciendo: cada vez estoy peor, las angustias de mi corazón se han aumentado. Cuando uno está pasando por esos canales de estrechez, uno no llega a ver la luz al final del túnel. Uno no ve la salida. Uno dice: no me imagino que las cosas vayan a mejorar. No creo que las cosas vayan a estar bien. Me parece que todo va a seguir igual. Cada pequeña situación adversa se hace grave a nuestros brazos y parece una carga más pesada todavía en medio de los momentos de angustia. Cada pequeñez nos parece una montaña. Lo que antes resolvíamos sin esfuerzo, en medio de la angustia, representa una carga más. Las situaciones cotidianas de la vida, cuando estamos pasando por angustia, se convierten en una pesada carga que nos hace pensar que se multiplicó. Comenzamos a enfocarnos más en lo triste, en lo negativo, nos sumergimos en el dolor. Esto es lo que describe el Salmo, de lo que pasa al corazón humano cuando se encuentra en momentos así. Pero además, nos sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir. Cuando uno pasa por momentos de estrechez en la vida, cree que las fuerzas ya no le dan. El Salmo 31:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Los momentos de angustia se caracterizan porque uno ya quiere largarlo todo. Uno dice: no puedo seguir, no tengo fuerzas para nada. Creemos que no podemos seguir adelante
el abatimiento repercute en nuestro cuerpo y asumimos una actitud de derrota. Además de esto, sentimos que Dios no está. Cuando hay angustia, nos parece no verlo al Señor. Nos parece que se olvidó de nosotros y hasta alguna vez podemos llegar a coquetear con el pensamiento, ¿será que Dios existe? El Salmo 69, versículo 17 dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. ¿Por qué dice no escondas de tu siervo tu rostro? Porque el rostro de Dios en la Biblia, el término rostro de Dios, significa presencia de Dios. Entonces el salmista no sentía la presencia de Dios, no podía verlo a Dios. ¿Te pasó en alguna circunstancia de la vida preguntarte y decir, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde lo puedo ver a Dios? ¿Qué puedo ver de la bondad o de la sabiduría de Dios en medio de esto que estoy viviendo? Jesús citó un salmo cuando estaba en la cruz. Fue el Salmo 22, versículo 1, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No es que Jesús estaba sintiendo el desamparo del Padre. Es un misterio la Trinidad y no tenemos forma de poder partir esa Trinidad o de poder hablar de la interacción de ellos, pero sí sabemos que Jesús recitó ese salmo, porque era el salmo que recitaban los que se encontraban en angustia. Sentían que Dios los había desamparado, sentían que Dios los había dejado. Pareciera que en los momentos de tristeza la oración cae al vacío y Dios no la está escuchando. Sexto síntoma de la angustia, según los salmos, sentimos que nuestro sufrimiento dura demasiado al punto de parecer interminable. El Salmo 74:10 dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo? Hay un refrán que dice que lo bueno dura poco. ¿Te acuerdas de este refrán? En realidad es que lo desagradable nos da la sensación de durar mucho. Lo bueno nos pasa rápidamente porque por contraste lo que no nos gusta parece no terminar más. ¿Hasta cuándo? Es la frase que abunda en ese salmo. Uno lee todo ese salmo y uno una y otra vez está escuchando. ¿Hasta cuándo en el salmo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque el dolor en el momento que ocurre parece que no tiene fin. Nos parece que ya es demasiado. Pero casi terminando con los síntomas de la angustia, el séptimo síntoma es que sentimos que estamos cercanos a la muerte y que no vamos a resistir la situación. El Salmo 116:3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. En esos momentos de estrechez, uno dice, sé que voy a terminar sin salida y ahí me voy a quedar. Dios nos creó para que escapemos del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor nos enseña que algo está mal, que algo tenemos que resolver, que algo tenemos que esperar que se arregle. Cada vez que sentimos dolor, entonces tratamos de escapar del dolor porque el dolor es desagradable. Entonces en esos momentos de dolor se apodera de nosotros la idea de que la única manera de escapar tal vez sería muriendo. Ahora, estas son las 7 sensaciones que nos trae la angustia. Pero más allá de nuestras sensaciones, acordate, los salmos no expresan las cosas como son, sino como las sentimos. Entonces, más allá de cómo nosotros nos podemos sentir, hay una realidad que en esos momentos de angustia no las podemos ver, pero que existe esa realidad. Recién después de la tormenta es cuando nos damos cuenta de esa realidad, pero mientras la tormenta dura no la podemos advertir. En casi todos los salmos que he citado, el salmista, luego de haber sentido lo que sentía y haber experimentado la salida,
de la angustia describe lo que es la realidad. ¿Quién es Dios realmente? Y ya no desde un sentimiento subjetivo, que es lo que puedes sentir, sino con un sentimiento de gratitud y confianza. Casi todos los salmos empiezan con angustia y terminan con gratitud y confianza. Empiezan desde el sentimiento y terminan en la realidad. ¿Querés ver algunas de las realidades? La primera, Dios está al tanto de nuestro dolor. El Salmo 31:7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Vos podés sentirte solo, podés sentir que nadie te comprende, pero Dios te comprende. En la Biblia nos cuenta que Jesús a esa mujer que le dijo no llores, antes de decírselo, sintió compasión. ¿Qué es compasión? Padecer al lado, sentir al lado. Eso fue lo que Jesús hizo en la tumba de Lázaro. Frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró. Y cualquiera podría decir, uy, estaba llorando por su amigo, y esto expresa el Evangelio de Juan. Pero en realidad Jesús estaba llorando el llanto de los que lloraban, porque Él sabía que lo iba a resucitar. Por lo tanto, ¿qué era lo que le producía ese llanto? La compasión que tenía por todas aquellas personas que estaban sufriendo. Cuando vos tenés que retar a tu hijo pequeño y se queda llorando, ¿no se te parte el alma? ¿No te dan ganas de ponerte en cuclillas y llorar al lado de tu hijo? Sin embargo, sabés que es necesario que pase por eso, aunque se te haga un nudo en la garganta. Dios sabe lo que vivimos. Él entiende tu dolor, aunque te parezca que es único. Él puso nuestras lágrimas en su redoma, dice uno de los salmos. En otras palabras, Dios guarda la memoria de cada uno de tus sufrimientos para poder trabajar en tu vida. Segunda realidad de Dios en medio de la angustia, Él nos mima. Qué lindo tener un Dios que nos mima, ¿no? Tengo 65, pero de vez en cuando necesito que alguien me mime como si fuera un niño. Es como que tengo la necesidad en algún momento de sentirme ahí cobijado. Soy un poco grande, no entro en el regazo de nadie, pero sentimos esta necesidad. Tenemos necesidad de afecto. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Interesante, este Salmo 23 no es solamente el Salmo del pastor, es el Salmo del pastor y del anfitrión. Porque algunos piensan que todo está hablando del pastor. Y justamente ahí dice, aderezas mesa delante de mí. ¿Vos te imaginás una oveja sentada en la mesa donde alguien le sirve una ensalada, un churrasquito o algo por el estilo? No tiene sentido. O sea que es nuestro pastor en la tierra y nada nos falta. O, en otras palabras, no nos deja faltar nada de lo que necesitamos. De lo que no necesitamos nos va a hacer faltar todo porque somos un barril sin fondo en cuanto a nuestros deseos. Pero después empieza a actuar no como nuestro pastor, sino como nuestro anfitrión, donde dice, unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Y de pronto dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, mientras Jehová mi pastor. Pero en la casa de Jehová moraré por largos días cuando esté en la presencia del Señor. Así que el salmista está hablando de estas dos realidades, nuestro pastor en la tierra, nuestro anfitrión en el cielo, porque tiene muchas moradas para nosotros, pero en medio de todas estas realidades dice algo. En medio de nuestros angustiadores, Él prepara una buena mesa. Es como que tenés un montón de circunstancias que te traen angustia. Dios cada tanto te mima, te cobija y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no solamente esto, Dios nos refugia. El Salmo 9, versículos 9 al 10 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo
de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Refugio en el tiempo de angustia. ¿Estás pasando por tiempo de angustia? Sabe que Dios te pone en su refugio. Vos decís, no, si me está lloviendo y hasta me está cayendo piedra, ¿qué refugio? No, si están pasando tantas cosas. Cuando pase la tormenta y salgas afuera, te vas a dar cuenta que Dios realmente fue tu refugio. Dios nunca nos desampara. Los refugios servían para guarecerse, para quedar protegidos. Cuando uno está en un refugio, está fuera de todo peligro. Y aunque nos parezca que en el mundo las cosas se nos vienen encima, el mundo mismo se nos viene encima, estamos resguardados de todo lo que nos podría dañar de verdad. El Padre Nuestro, ustedes recordarán que una de las peticiones del Padre Nuestro es: mas líbranos del mal. Y a veces nosotros pensamos que el mal puede ser que alguien te robe en la calle, que sufras un accidente y te mueras, que te enfermes. No. La frase que antecede al líbranos del mal es: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El verdadero mal es caer en la tentación. En medio de las angustias podés tener montones de tentaciones y Dios es refugio que te guarda de los verdaderos males. ¿Qué más nos pasa en medio de las angustias? Dios nos alivia. Tarde o temprano nos va a aliviar. El Salmo 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Te acuerdas que angustia significaba estrechez? Donde uno se va conteniendo, se va estrechando y cada vez encuentra un camino sin salida. En medio de esas angustias, el Señor nos ensancha. ¿Por qué? La angustia no es el problema, sino que es la emoción que experimentamos en medio de un problema. Y en medio de ese problema, aunque el problema no cambie, Dios puede traernos alivio. A veces no se trata de lo que nos pasa, sino la actitud que debemos tener cuando nos pasa. Y cuando uno tiene la correcta actitud en medio de lo que le pasa, uno siente el alivio del Señor. Y el Espíritu Santo nos da la verdadera actitud. Por eso Pablo podía decir con toda confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé vivir con abundancia. Sé vivir en estrechez, pero también puedo vivir cuando tengo abundancia, porque Cristo me da las fuerzas. Este es el alivio que Dios nos da. Casi finalmente Dios nos libra. El Salmo 34, 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Estás pasando por alguna angustia? Estamos pasando por angustias. Estoy pasando por angustias. Dios te va a librar. No de algunas, de todas. Decile al de al lado: Dios te va a librar de todas tus angustias. Decile al del otro lado: Dios te va a librar de todas tus angustias. El Salmo 34, 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 50, 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios nos libra. Aunque creamos que vamos a quedar sepultados por la adversidad y el dolor, aunque sepamos que un día que habrá pasado la tormenta, ahí nos vamos a dar cuenta que hemos sido librados por el Señor. Las angustias en nosotros no son negativas, sino que las angustias están también programadas por Dios porque producen en nosotros efectos positivos. Si vamos a decir, ¿qué efecto positivo produce la angustia?
Porque a veces pensamos que la angustia es una enfermedad, ¿no? Es tan mala como una enfermedad, como aquellos que piensan que la fiebre es mala. Uy, tienes fiebre, qué malo que es. No, la fiebre es buena porque ayuda a combatir las infecciones. La angustia no es mala, es buena porque produce cambios. En primer lugar, ¿qué hace la angustia? Nos permite entrar en la búsqueda. Cuando uno está en angustia, uno busca al Señor. La palabra buscar al Señor significa tratar de inquirir, tratar de entender a Dios, saber qué onda hay con Dios, saber a dónde nos quiere llevar. Señor, no entiendo nada de nada. ¿Qué es lo que crees de en medio de esto? La palabra de Dios dice que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Buscadme y viviréis también, dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. Es decir, la angustia hace que miremos arriba y busquemos al Señor. La angustia hace que investiguemos dentro de nuestro ser, que revisemos el espinel de nuestra vida para ver qué cosas tenemos que modificar. Acordate que el dolor es síntoma de que algo no está funcionando bien. Y cuando estás en medio del dolor tenés que preguntarte, ¿qué es lo que está un poco fuera de lugar? ¿Qué es lo que está fuera del orden? ¿Por qué estoy en medio de esta situación y la actitud mía no es la mejor? La angustia nos lleva a la necesidad de entender nuestro alrededor. Cuando estás en medio de la angustia, tratás de entender lo que te rodea y podés entender a otras personas también después. La angustia te hace buscar a Dios, pero también te hace meditar en el Señor. Las angustias nos hacen despojarnos de los pesos que nos sirven, porque recién cuando pasamos en momentos de tormenta y angustia es cuando nos damos cuenta qué es lo que realmente vale y qué es lo que no vale. ¿Cuántas veces personas que tenían pequeñas diferencias en medio de los grandes dolores de la vida terminan amigándose y hermanándose porque se dan cuenta que su orgullo era una tontería, parecía algo muy importante y de pronto ese orgullo se cae frente a la vulnerabilidad humana? Al final de la angustia, nuestra madurez y nuestra confianza han aumentado. Vos por ahora sentís que te vas a exterminar, te sentís solo, te parece que Dios te dio las espaldas, te parece que Dios está enojado, te parece que es el fin, pero cuando sale el sol te vas a dar cuenta que creciste. Justamente la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículos 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos. Está hablando de los que están pasando por angustias. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, y no dice leve porque los corintios estaban atravesando una pavadita, dice leve porque Dios tiene la respuesta a esa angustia. Ese leve es semejante al no llores que Dios tiene, porque Dios tiene la solución. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, en medio de la angustia te vas a sentir muy mal. Acordate, hay una gran diferencia entre sentirte mal y estar mal. Una cosa es estar mal y otra cosa es sentirse mal. En la angustia nos sentimos mal, pero no estamos mal porque Dios nos cuida. En medio de la angustia, ese sentimiento tan horrible permite que Dios trabaje en nuestro interior para que un día terminemos tallados de acuerdo a la estatura de Jesús, para que Jesús se vea reflejado en nuestras vidas. Por lo tanto, ni siquiera la angustia nos separa del amor de Cristo. Cristo nos sigue amando aunque nos sintamos angustiados. Cierra tus ojos por un momento. Yo estoy pasando por momentos de angustia.
varios tal vez. ¿Por qué no hacemos lo siguiente en medio de esa angustia? Si estás pasando por momentos de angustia, te invito a que en una oración tranquila, casi silenciosa de tu corazón, le digas al Señor: Señor, me siento mal, me siento para la mona, me siento de última, pero sé que sigo estando en tus manos y en tus manos estoy mejor que nadie. Aunque no me pueda dar cuenta, aunque no pueda entenderlo, yo sé que me amás y que esta angustia no significa que hayas dejado de amarme. Aunque no entiendo nada de nada, lo digo en fe y en confianza, porque creo en vos. Si estás en un momento de angustia y querés hacer esta oración propia, te invito a que te pongas de pie como yo lo estoy. Y te voy a dirigir en esta oración, pero podés hacer tu propia oración privada delante de Dios. Señor, diferentes angustias, diferentes grados, diferentes tipos, diferentes síntomas, diferentes sentimientos, pero son sentimientos horribles de los que quisiéramos salir. Señor, hoy, ahora, en medio de estas angustias, aunque casi no lo sintamos, por fe, manifestamos nuestra confianza en vos. Y sabemos que nos vas a librar de todas nuestras angustias. Que todo va a estar bien. Y que un día, cuando nos toque mirar atrás, podamos ver que tu mano nunca se apartó de nosotros. Ayúdanos a vencer cualquier sentimiento negativo que nos haga pensar que te enojaste o que nos abandonaste, sino todo lo contrario. Entender que estás trabajando en lo profundo de nuestros corazones. Señor, confiamos en vos, pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el día domingo.